revelan increíbles actos de valor. La faccineida pobre salva al hijo del millonario en un giro conmovedor. Era un día común en la bulliciosa Ciudad de México, con el sol brillando intensamente. Luz, madre soltera de 35 años y trabajadora incansable como faccineida, se desplazaba entre las coloridas calles del barrio que había aprendido a amar. Su vida giraba en torno a Mateo, su hijo de 16 años, un adolescente brillante con el sueño de convertirse en médico. Pero aquella tarde, mientras limpiaba un parque lleno de risas y juegos, el sonido de la tragedia se apoderó del ambiente. Un grito desgarrador resonó. Todos miraron hacia el lago, donde un joven luchaba por salir del agua. Era el hijo del poderoso propietario de una prestigiosa cadena de hospitales. Sin pensarlo dos veces, Luz sintió que su corazón latía fuerte. ¿Qué haría alguien como ella en una situación así? Sin castigar su nobleza con dudas, se lanzó al agua helada. El murmullo de la gente cambió rápidamente de desdén a admiración. Ahí estaba, la mujer que desafiaba sus propias barreras y su miedo. Con cada brazada, su determinación crecía. Finalmente, consiguió al joven en sus brazos y emergió del frío abrazo del lago, el rostro empapado pero lleno de una nueva vida. La multitud estalló en aplausos. Esa mujer, a quien muchos miraban con desdén, se convirtió en una heroína. Pero no solo eso, el padre del chico, un magnate poderoso con ansias de reconocimiento, empezó a indagar sobre Luz. Entre agradecimientos y sonrisas tensas, Luz nunca imaginó lo que vendría. Días después, el padre del joven la contactó, ofreciéndole una compensación económica que podría cambiar su vida y la de Mateo para siempre. Sin embargo, el precio era alto. Un acuerdo que incluía cortejar al mundo de los ricos y despojar su identidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El conflicto interno de Luz se intensificaba. ¿Debería aceptar la oferta? Mientras tanto, los murmullos de la comunidad, que al principio la aclamaban como heroína, empezaron a volverse dudas y críticas. Mateo, cada vez más influenciado por la tentadora idea de una vida sin preocupaciones, comenzaba a alejarse de sus raíces. Luz sentía el corazón apretarse al ver cómo su hijo, quien alguna vez anhelaba ayudar a los menos afortunados, estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba. Durante una ceremonia de agradecimiento, Luz se encontró frente a frente con el padre del joven. Aquel hombre atractivo, con todo el éxito del mundo, era una sombra de sus expectativas. En esa mirada, Luz comprendió que no solo la pobreza exigía sacrificios, también la riqueza tenía sus tristezas. La tensión entre ellos crecía mientras se preguntaban si sus caminos se cruzarían de nuevo. Justo en ese instante, un aviso llegó a manos de Mateo: una beca para aquel exclusivo instituto donde solo los privilegiados podían entrar, pero con condiciones que implicaban romper su conexión con ella. Las lágrimas inundaron los ojos de Luz. Mateo, ¿qué haremos?, se preguntó angustiada. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrán madre e hijo reconciliar sus sueños sin traicionar lo que son? La historia apenas comenzaba, pero ya había dejado huellas profundas en sus corazones. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos, pero dentro de Luz, la tormenta seguía en pie. Los murmullos de la ceremonia aún resonaban en su mente. Decidida a resolver cómo abordar la beca que había llegado como un regalo y, al mismo tiempo, como una amenaza para su vínculo con Mateo, sabía que debía actuar. Esa noche, su hogar se sintió más pequeño que nunca. Las paredes de su vida cotidiana, donde risas y sueños se entrelazaban, ahora reflejaban una pregunta constante: ¿qué camino tomarían juntos?
Luz miró a su hijo mientras él revisaba su computadora, completamente absorbido en la idea del prestigioso instituto. Su rostro, iluminado por la pantalla, mostraba una mezcla de emoción y determinación. Sin embargo, la madre veía también una chispa de distancia comenzando a formarse entre ellos. Mateo, su voz tembló un poco. El joven levantó la mirada, confundido. Necesito que hablemos sobre esa beca. Es increíble, mamá. Es mi oportunidad de hacer algo grande, de ser alguien, respondió él, y Luz pudo ver la ilusión en sus ojos. Lo que quiero decir es, ese lugar, tal vez no sea solo sobre los estudios. Puede cambiar la forma en que me ven a mí, a ti, a nosotros. La preocupación se hizo presente, y Luz bajó la mirada, sintiendo el peso de su vida. Mateo frunció el ceño. ¿Pero y si es nuestra oportunidad para salir adelante? Sé que no soy como ellos, pero, puede que pueda traer algo bueno a nuestra vida. También puedo ayudar a otros. Las palabras de su hijo resonaron en ella como eco de una lucha que no había anticipado. Aquella chispa de ambición, ese deseo de lograr más, comenzaba a desplazar el fuego del altruismo que una vez ardió en su corazón. ¿Y a qué costo, Mateo? ¿Estás dispuesto a olvidar de dónde venimos, quiénes somos? La tensión se intensificó, y la habitación parecía cerrarse a su alrededor. El silencio se hizo pesado, como un manto de confusión que cubría sus corazones. Después de unos momentos de reflexión, Mateo hizo un gesto con la mano. No creo que esté preguntándome si debo cambiar por ellos, mamá. Estaba pensando en cómo puedo hacer que ellos cambien, en qué puedo aportar. Luz sonrió a medias, sintiendo el orgullo y el dolor al mismo tiempo. A veces, la ambición era un lujo que no se podían permitir, pero como decía su madre, las oportunidades no tocan a la puerta dos veces. Así que, en un arrebato de valentía, Luz impulsó su corazón hacia un horizonte nuevo, decidió que debía conocer a aquel magnate que había ofrecido ayuda, pero solo si la verdadera razón detrás de su gesto era algo más noble. Al día siguiente, Luz se presentó a la oficina del padre del joven. En el camino, su mente daba vueltas ante la incertidumbre de lo que encontraría. ¿Estaría dispuesto a escucharla, o solo debía aceptar su beneficio y desaparecer como un fantasma en su mundo? Al cruzar las puertas lujosas, el ambiente cambió inmediatamente. Luces brillantes y alfombras rojas contrastaban enormemente con su día a día. Mientras esperaba, un impulso de inseguridad la invadió, pero recordó el rostro de Mateo y su sueño de ser médico. Se aferró a eso. Finalmente, fue recibida. El magnate, con sonrisa cautivadora, la hizo sentir como si estuviera en una sala de cine en la que su vida era observada. Luz, gracias por venir, comenzó él, he estado esperando hablar contigo sobre cómo podemos ayudar a tu hijo. ¿Ayudarme? La voz de Luz era firme, aunque su corazón latía rápido. No estoy aquí solo para que me ayuden. Quiero saber por qué realmente están interesados en nosotros. La mirada del hombre se volvió seria, y por un instante, el aire se tornó frío. Lo que te propongo no es solo un trato trivial. Hay algo más grande en juego. Las palabras del magnate dejaron un escalofrío en Luz. Las preguntas sobre su verdadera intención empezaron a formarse en su mente, interrumpiendo su lógica. Sin saberlo, ella se había adentrado en un juego más grande de lo que nunca hubiera imaginado. Se preguntó si realmente se atrevería a descubrir la verdad detrás de toda esta fachada. Y si aquello que parecía ofrecerle una vida mejor, resultaba ser más complejo de lo que esperaba. En un instante, Luz comprendió que su heroísmo inicial apenas era el principio de una historia que cambiaría sus vidas eternamente. La pregunta que la atormentaba era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a su hijo? Mientras luces brillantes danzaban a su alrededor, la sombra de un nuevo capítulo la envolvía. ¿Podría Luz realmente enfrentar el oscuro mundo en el que se había adentrado? Las siguientes palabras del magnate podrían determinar su destino. Luz respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que giraban en su mente.
El magnate la observaba, sus ojos oscuros parecían leer cada emoción que pasaba por su rostro. Lo que propongo es un cambio de rumbo para ambos, continuó, con una voz que resonaba con seguridad y un toque de desafío. Tu hijo tiene un potencial que trasciende lo que imaginas, y yo quiero ayudarlo a filtrar esa luz. ¿Cambio de rumbo? La incredulidad danzaba en su voz. ¿A qué te refieres exactamente? Hablas de ayudar a Mateo, pero en el fondo, ¿qué buscas tú? El magnate se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia que parecía inmensa entre ellos. Luz, estamos en un momento en que el valor y el poder se encuentran. Hay cosas que están sucediendo a gran escala y que tu hijo puede influir. La gente como yo, en la cima, nos preguntamos cómo podemos cambiar el mundo, pero a veces, necesitamos a alguien con una perspectiva diferente. Alguien auténtico. Los ojos de Luz se estrecharon. Su corazón palpitaba con fuerza al pensar en lo que significaría para Mateo verse entre aquellos círculos. No quiero que cambiar por ellos implique perder nuestra esencia, nuestra identidad. El magnate dejó escapar una risa leve, casi burlona. ¿Quién dice que eso es lo que sucederá? Esa es solo una forma de pensar. Es hora de que la gente de tu mundo deje de limitarse. La vida está llena de oportunidades, y las élites también se benefician de voces como la de Mateo. Luz se sentía atrapada entre la desesperación y la lógica. ¿Cuántas veces había soñado con un futuro mejor para su hijo? Pero las palabras de este hombre comenzaban a sonar como un canto seductor, el canto de una sirena que prometía riqueza y poder. Necesitas entender algo, continuó él, como si captara su lucha interna. Si Mateo acepta, será parte de algo más grande. Tendrás acceso a recursos que nunca imaginaste, pero también tendrás que ayudarme a cambiar ciertas cosas, cosas en las que yo mismo no puedo actuar. Tú y él pueden ser el vínculo necesario. ¿Por qué yo? Preguntó Luz, sintiéndose poco a poco arrastrada a un camino lleno de promesas. ¿Por qué no simplemente eliges a alguien más, a un estudiante perfecto de tu círculo? Porque tú, Luz, tienes algo que ellos no tienen. Tienes corazón. Suena cliché, lo sé, pero es verdad. Necesito a alguien que sienta, que entienda su comunidad. Por un momento, el silencio pesado entre ellos se llenó de un atisbo de duda. Luz pensó en Mateo, en sus sueños, y en cómo siempre había querido que su hijo fuera quien hablara en lugar de ser ignorado. Pero también contempló la carga de lo que estaba siendo ofrecido. ¿Qué tipo de cosas necesitas que haga Mateo? Preguntó ella, agachando la mirada hacia las alfombras rojas que parecían devorar sus ansias de libertad. Para empezar, debe unirse a eventos. Personas influyentes esperan conocerlo. Querrán verlo brillar. A medida que creen en él, también comenzarán a abrirse a ti. Las palabras se sintieron como un juego peligroso, casi irresistible. Necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que se le ofrecía. Pero el impulso ardiente dentro de ella, ese deseo de cuidar a Mateo y ofrecerle un futuro mejor, comenzó a apoderarse de su mente. Sin embargo, un pensamiento inquietante surgió: ¿qué recompensa tendría ella y cuánto podría perder a cambio? La incertidumbre opacaba su entusiasmo, las luces que una vez brillaron como promesas ahora proyectaban sombras de advertencia. A medida que comenzó a proyectar su respuesta, el chasquido de la puerta la interrumpió, trayendo consigo un familiar aroma a café. Mateo apareció, su rostro iluminado, totalmente ajeno a la pelea interna de su madre. Mamá. No puedo creer que estés aquí. Se siente tan bien, ¿verdad? Estamos tan cerca de algo increíble. Exclamó, sin ver la tensión que envolvía a Luz. Mateo, espera, dijo ella, levantando la mano. La angustia en su interior se intensificó. ¿Era momento de compartir la verdad con su hijo? Podía permitir que su impulsividad los llevara a un lugar oscuro. Las miradas de ambos, madre e hijo, se encontraron. En ese instante, Luz supo que la respuesta que estaba a punto de dar podría cambiar no solo su vida sino también el futuro de Mateo.
Sin importar las consecuencias, la verdad tenía que salir a la luz. La pregunta era, ¿estaba Mateo preparado para ella? Mientras el aire se tornaba denso con decisiones, Luz sintió que una nueva tormenta se acercaba. El futuro no parecía ser solo una cuestión de sueños, sino de valentía. Justo cuando estaba a punto de hablar, el sonido del teléfono interrumpió la conversación y una mirada de preocupación cruzó el rostro del magnate. «Espera», dijo, sacando su teléfono. «Esto es urgente». Luz observó cómo sus ojos se oscurecían, llenos de un miedo imperceptible. ¿Qué habría al otro lado de esa llamada? La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, y la historia apenas comenzaba a desvelarse. Luz observó al magnate mientras su rostro se transformaba, los rasgos endureciéndose con cada segundo que pasaba en la espera de la llamada. La tensión en el aire se volvió palpable, una cuerda tirante que parecía a punto de romperse. Mateo, que aún sonreía sin saber la gravedad del momento, no comprendía el cambio abrupto. «¿Qué ocurre?», preguntó Luz, intentando mantener la calma en su voz. Su corazón latía desbocado, preguntándose qué tipo de problemas podría tener un hombre con tanto poder y dinero. El magnate se alejó unos pasos, su atención completamente atrapada por la pantalla de su teléfono. «Dame un momento», murmuró, levantando la mano para indicar que no quería ser interrumpido. Mateo, sintiendo la atmósfera pesada, miró a su madre. «¿Está todo bien?», le preguntó, su voz ahora un susurro lleno de inquietud. «Sí, cariño», logró responder Luz, aunque sabía que el eco de esa palabra no era del todo cierto. En su interior, buscaba respuestas sin saber qué buscar. ¿Qué tipo de decisiones se estaban tomando en esos círculos a los que Mateo ahora podría ser arrastrado? Cuando el magnate colgó la llamada, los ojos de Luz escudriñaban su rostro, buscando alguna reacción que le diera pistas sobre lo que había ocurrido. «Hay un problema», dijo él, su voz tensa y su mirada fija en el horizonte. «Un patrocinador se ha echado atrás, y eso puede complicar mucho nuestras negociaciones». «¿Negociaciones?», repitió Luz, sin poder evitar que una oleada de ansiedad le recorriera el cuerpo. «¿De qué estás hablando? ¿De qué tipo de patrocinador hablas? ¿Qué significa esto para Mateo?». El magnate respiró hondo, pareciendo sopesar las palabras. «Significa que podríamos perder la oportunidad de hacer que brille en la esfera que estoy creando para él. No puedo permitir que eso suceda». La frustración y miedo comenzaron a convivir en el pecho de Luz. «¿A qué costo, exactamente?». «No estoy dispuesta a jugar con su vida solo porque tú lo digas», replicó, el fuego de su defensa encendido. «Luz, por favor», él insistió, acercándose, «esto podría cambiarlo todo. Necesitamos que Mateo esté listo para lo que venga, y eso incluye ser visible, tener a las personas adecuadas de su lado». Esa idea, de exhibir a Mateo como un producto en una vitrina, la horrorizaba. Luz sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Tal vez esto no sea lo que Mateo necesita. Tal vez deberíamos pensar en otras opciones, oportunidades más auténticas y menos explotadoras. Pero esas oportunidades no están aquí. «Es el camino que elegí para él», replicó el magnate, la determinación brillando en su mirada. «Y si no nos adaptamos rápidamente, no habrá camino». Mateo, escuchando la conversación cada vez más intensa, comenzó a comprender que algo no iba bien. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué esto se siente tan tenso?». Su voz tenía un matiz de confusión y angustia. Luz se volteó hacia su hijo, sintiendo el peso de una decisión monumental. En ese instante, la realidad se manifestaba frente a ellos de formas que nunca había imaginado. «Mateo, hay algo de lo que necesito hablarte. Algo importante sobre lo que este hombre está proponiendo». «Eso no suena bien», dijo él, su alegría desvaneciéndose. «No puedo permitir que te expongan a las complicaciones de un mundo que podría destruir lo que eres», afirmó Luz, mirándolo a los ojos. «Pero también sé que el futuro es incierto y que necesitarás elegir tu camino»,
el magnate volvió a hablar, interrumpiendo la conexión que Luz había intentado establecer con su hijo. Mateo tiene talento. Utilizar eso es lo que hará la diferencia. Las estrellas no nacen del miedo, sino de la valentía, dijo él, inyectando urgencia en su tono. Fue un golpe a su corazón, el recordatorio de que Mateo podría volar, pero a un precio que Luz aún trataba de entender. ¿Qué tipo de persona quieres ser, Mateo? Solo tú puedes decidir el camino que tomarás en este mundo, dijo ella, sintiendo sus latidos resonar como un tambor. Los ojos de Mateo brillaban con una mezcla de confianza e inseguridad. Quiero ser alguien que hace las cosas bien, mamá. Pero, ¿qué si eso significa alejarme de lo que realmente soy? La pregunta lo colmó todo de silencio, un instante donde hasta el aire se detuvo. Luz se dio cuenta de que, sea lo que fuera lo que eligieran, nunca volverían a ser los mismos. Al mismo tiempo, el magnate observaba con una mezcla de ansias y temor, consciente de que todo estaba colgando del delicado hilo de la decisión que estaban a punto de tomar. La puerta del despacho se abrió abruptamente, y antes de que ellos pudieran reaccionar, una figura conocida apareció. Lo siento por interrumpir, pero necesitas conocer la verdad, dijo, y el mundo de Luz se tambaleó una vez más ante la revelación inminente. ¿La verdad sobre qué? Preguntó el magnate, con un destello de intriga en sus ojos. Sobre Mateo. Hay algo que no sabes y que podría cambiarlo todo, respondió la figura, con una mirada que prometía desvelar secretos guardados hasta ese momento. Luz sentía que el susurro del destino se transformaba rápidamente en un grito ensordecedor. ¿Qué podría ser tan importante? ¿La revelación que estaban por escuchar podría ser la respuesta que todos necesitaban? El futuro estaba a punto de abrirse ante ellos, revelando caminos llenos de sorpresas y desafíos. La figura que había entrado en el despacho era alguien que Luz reconocía, pero no esperaba ver en ese momento. Era Clara, su vieja amiga de la infancia, que había tenido que lidiar con demonios propios a lo largo de los años. Luz sintió que su corazón se aceleraba. Clara, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó, el temor surgiendo en su voz. Luz, tienes que escucharme. No hay tiempo para explicaciones largas, contestó Clara, mirando de reojo al magnate y luego a Mateo. Lo que te voy a decir sobre él, podría cambiarlo todo. Mateo, cada vez más confundido e inquieto, se acercó a su madre. Mamá, ¿quién es ella? ¿Qué está pasando? Mateo, espera. Solo escuchamos a Clara, insistió Luz, sintiendo que el valor de su amiga podía ofrecer la claridad que tanto necesitaban. Clara respiró hondo, preparándose para las palabras que venían. Mateo, cuando tenía tu edad, estuve en una situación similar, involucrada con personas poderosas y decisiones que debí tomar. Pero hay algo que tienes que saber, lo que la gente ve no siempre es la verdad. Tu futuro podría depender de ello. ¿De qué hablas, Clara?, preguntó el magnate, frunciendo el ceño. No veo cómo esto puede ser relevante. Sosteniendo la mirada del magnate, Clara continuó sin dudar. Porque hay un pasado que no conocen. Mateo, tú no eres solo un chico talentoso. Tu madre te ha protegido de muchas cosas que te podrían hacer daño, y eso incluye el legado que tu familia ha intentado ocultar. ¿Qué legado? Ahora, la voz del magnate traía una urgencia que Luz jamás había escuchado. El fallecimiento de su padre. No fue un accidente. Las decisiones que se tomaron entonces se entrelazan con lo que está sucediendo ahora. Están jugando un juego peligroso, y tú, Mateo, estás en el centro de ello, Clara dijo, la desolación reflejándose en su mirada. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre había sido un misterio, siempre había sido un tema sensible. No puede ser cierto. ¿Qué estás diciendo? Eres más valioso de lo que piensas, pero también más vulnerable, dijo Clara, mirando a Luz con una tristeza profunda. Si los hombres fuertes de este mundo quieren algo de ti, van a buscarlo a cualquier costo. Luz sintió el peso de la revelación, como una ola que arrastraba toda la esperanza que habían cultivado.
Clara, ¿por qué no me dijiste esto antes? La frustración burbujeaba en sus palabras. Tuviste la oportunidad de salvarnos. Porque creía que habían superado esto. Quería que Mateo tuviera una vida normal, lejos de este mundo, respondió Clara, su voz quebrándose. Una sombra pareció atravesar la mirada del magnate. Si esto es cierto, murmuró, como si un rayo de comprensión lo obligara a repensar cada paso que había dado. Mateo se sintió pequeño en medio de esta tormenta, sus pensamientos desbocados. ¿Pero qué podemos hacer ahora? ¿Cómo se supone que debo vivir con esto? Lo primero sería alejarnos de este mundillo. Entender que no todo brilla, aconsejó Clara, con la voz seria. A veces, lo más valiente es huir del espectáculo. El magnate se puso rígido, pero había un destello de respeto en su animadversión. ¿Y qué pasaría con las oportunidades que he creado? ¿Las desecharíamos por miedo? Esas oportunidades son una trampa, dijo Luz, tomando la mano de Mateo. La vida no es solo brillo y fama. Se trata de ser auténtico, de encontrar un camino que reconocerás como tuyo. Mateo miraba a su madre, al magnate, y a Clara, sintiendo que la decisión se acercaba como una ola gigante. Sabía que por primera vez tenía que elegir entre la luz y la sombra, entre ser un peón en un juego ajeno o crear su propio destino. Pero entonces, una pregunta encarnó su ser con una certeza desgarradora. ¿Acaso hay alguna verdad que realmente debamos conocer antes de tomar una decisión irreversible? Las miradas se encontraban, la tensión era insoportable. Luz sintió que el aire se volvía denso, un silencio abrumador inundaba el ambiente. Iban a tener que enfrentar un pasado que estaba a punto de volver a atraparlos. En ese instante, el timbre de un teléfono sonó de nuevo en el despacho. Todos miraron hacia el sonido, y el magnate se tensó una vez más. ¿Quién será ahora? ¿Hay algo más que no sabemos? La incertidumbre se precipitaba como un torrente, dejando a Luz con un terror palpable. Prepárense, porque lo que venga puede cambiarlo todo, dijo Clara, y en su tono había una mezcla de advertencia y esperanza. La tensión en el despacho se sentía como una cuerda a punto de romperse. Cada segundo que pasaba, el timbre del teléfono resonaba en los oídos de Luz, inquietante y casi opresivo. El magnate parecía sopesar en su mente la magnitud de las palabras de Clara, mientras que Mateo, paralizado, buscaba respuestas en la mirada de su madre. ¿Debería contestar?, preguntó el magnate, inseguro. ¿Y si es una trampa?, replicó Clara, su voz temblando. Si hay alguien que sabe lo que está sucediendo, este podría ser el momento clave. Luz sintió que sus manos se volvían frías. Mateo, ¿estás listo para escuchar lo que venga? Miró a su hijo, intentando darle valor, pero también sintiendo el peso de la incertidumbre. Sí, dijo Mateo, aunque su voz no sonaba firme. Necesitamos saber la verdad, por dura que sea. Sin más dilación, el magnate se acercó al teléfono. La furia de la situación lo había transformado en un hombre decidido. Levantó el auricular, y la sala se sumió en un silencio helado. Luz contuvo la respiración, viendo cómo el rostro del magnate se transformaba gradualmente. ¿Aló? Su voz se suavizó. Tras unos segundos, su expresión cambió. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué ocurre?, preguntó Clara, acercándose con curiosidad. El magnate colocó un llameante dedo sobre la boca, indicando silencio. Aún así, la inquietud crecía en el ambiente. Danos un segundo, dijo, interrumpiendo la llamada. Todo esto tiene un giro inesperado. Dicen que saben dónde está el legado. Y que podrían revelarnos el nombre de la persona detrás de todo esto. ¿Quién?, interrogó Luz, sintiendo que el aire se volvía espeso de tensión. No lo sé, solo dicen que necesitamos encontrarnos con un contacto. ¿Un contacto? ¿Por qué deberíamos confiar en ellos? Clara frunció el ceño, la desconfianza pintada por un pasado que dejaba cicatrices. Porque parece que tienen información que no podemos ignorar, respondió el magnate, el sudor perlándole la frente. Mateo miró a su madre,
que parecía debatirse entre el temor y la determinación. ¿Y si es una trampa, mamá? Ellos pueden saber de mí, de nosotros, pero también pueden ser nuestra única oportunidad de desentrañar esto, dijo Luz, apretando suavemente la mano de Mateo entre la suya. No podemos quedarnos aquí, sin saber. El magnate volvió a hablar por el teléfono. De acuerdo. Nos reuniremos con ustedes, dijo, guardando silencio al escuchar más instrucciones. Su frente se arrugó. ¿Dónde? ¿Cuándo? Las manos de Luz apretaron las de Mateo, una corriente de ansiedad los atravesó. ¿Qué van a decir? ¿Pueden confiarnos sus intenciones? El magnate colgó y se giró a los presentes, su rostro se había transformado de la preocupación inicial a una determinación feroz. Nos citan esta noche. Junto al viejo molino en las afueras de la ciudad. ¿Y si esto cierra nuestro círculo, y no hay vuelta atrás? La voz de Clara resonó como una advertencia. Mateo sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Inconscientemente, sus mentores y la fama se desvanecieron a su mente. Todo lo que quería era una vida simple, pero la sombra de su legado lo perseguía como un eco en el viento. Escuchen, dijo Luz, su voz era un suave ancla en medio de la tormenta. Cualquiera que sea el camino que elijamos, debemos enfrentarlo juntos. Somos un equipo. Las miradas se fijaron en ella, y aunque el miedo permanecía, también había un destello de esperanza. Nos reuniremos acechando las sombras, llenos de valentía. La verdad debe salir a la luz, y si encontramos justicia para tu padre, Mateo, tal vez podamos escribir nuestro propio destino, concluyó Luz. Pero, en ese instante, el sonido del teléfono interrumpió una vez más el silencio. Esta vez, el magnate no se movió. Todos, incluidos Luz y Clara, sintieron el temor escalofriante de que habían despertado un monstruo. Debería contestar, murmuró el magnate, su rostro pálido. Contestar es lo único que queda, pronunció Clara, con una determinación fría y aterradora. Lo que fuera que diese ese llamado podría ser el punto de ruptura de sus vidas. Y. Mientras el magnate levantaba nuevamente el auricular, Luz no podía evitar preguntarse cómo terminaría todo. La verdad, cualquiera que fuera, estaba a punto de revelarse y su mundo cambiaría para siempre. El silencio se expandió por el despacho como una sombra, y Luz sintió que el tiempo se detenía. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras el magnate, con la mirada fija en el teléfono, luchaba consigo mismo. ¿Qué demonios estaba a punto de descubrir? La incertidumbre era un nudo en su estómago, y podía sentir cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sí, contestó finalmente el magnate, su tono firme, aunque temeroso. Necesitas escuchar. La voz del otro lado era un susurro, una inquietante mezcla de urgencia y amenaza. Hay algo más que deberías saber. Lo que estamos buscando va más allá de lo que imaginas. Ellos no solo son culpables de lo que le ocurrió a tu padre. Hay mucho más en juego, y hay alguien que sabe cómo detenerlos. Luz contuvo la respiración. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, que parecía un niño asustado, atrapado entre su deseo de saber y la ansiedad de lo desconocido. Explícate, exigió el magnate, tratando de mantener la calma. Nos vemos esta noche, junto al molino. Pero no vengas solo. Quien te espera no es alguien a quien quieras encontrar. La traición puede estar más cerca de lo que crees, advirtió la voz, antes de cortar la comunicación. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Clara, sus ojos llenos de desconfianza. Prometieron respuestas, pero su tono, dijo el magnate, con un hilo de voz. ¿Y si realmente es una trampa? ¿Y si es nuestra única oportunidad?, intervino Luz, la necesidad de avanzar borrando su propio miedo. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Hemos llegado demasiado lejos. Mateo, apretando la mano de su madre, sintió una mezcla de desafío y temor. ¿Por qué no descansamos un momento? Un día más sin saber no nos matará, ¿no? No podemos perder tiempo. La vida de tu padre y nuestra propia seguridad están en juego, dijo el magnate.
Debemos prepararnos. La ambivalencia llenaba la habitación. Luz sintió que el peso de sus decisiones podría desbordar su corazón, pero también vio la chispa de determinación en Mateo. Quería protegerlo, hacer que se sintiera a salvo, y al mismo tiempo, comprendía que esta cruel realidad iba más allá de ellos, así que, en lugar de resistirse, convocó el coraje que siempre había anhelado. No estamos solos en esto. Somos una familia y enfrentaremos el abismo juntos, afirmó, mirando a los ojos de los 3 hombres presentes. Y durante esta búsqueda, todos experimentaremos un cambio. ¿Y si nos traicionan? Clara preguntó, el oscuro camino que se dibujaba ante ellos llenándola de dudas. Entonces descubriremos lo que somos realmente, dijo Luz con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Con la decisión tomada, comenzaron a prepararse. Se enteraron rápidamente de cada detalle sobre el molino, un lugar que había estado en su comunidad por generaciones, pero ahora se convertía en un símbolo de peligro y desenmascaramiento. Esa noche, el aire frío mordía su piel cuando se acercaron al viejo molino. Las sombras danzaban por las paredes desgastadas, y Luz sintió que su corazón palpitaba de forma irregular. El ruido del agua corriendo suavemente sumaba a la ansiedad, presionando sobre sus nervios mientras se asomaban a los rincones oscuros. «¿Están listos?», susurró el magnate, su voz cargada de tensión. Nadie respondía, centrados en sus propios pensamientos. Un crujido resonó en la oscuridad, y Luz se detuvo en seco. Una figura apareció en la penumbra. En ese instante, el mundo pareció inclinarse sobre ellos. «Luz. Mateo». La voz familiar les llegó como un eco lejano, el reconocimiento golpeó a Luz como un rayo. «Eres tú», murmuró, y su corazón se detuvo un instante. La figura se acercó, las sombras revelando un rostro que había creído perdido para siempre. «He venido para advertirte», dijo, su aliento entrecortado por la tensión y la urgencia. Justo cuando la revelación se instalaba en el aire, un grito desgarrador cortó la noche. Y el eco de lo desconocido arremetió contra ellos. «Corran». La fraude en la voz resonaba mientras la figura se desvanecía en la oscuridad, dejando a Luz y su familia en un mar de incertidumbre y peligro. El momento había llegado, y con él, la promesa de un cambio irreversible. Las cartas estaban sobre la mesa, y ahora la búsqueda de la verdad era más peligrosa de lo que jamás hubieran imaginado. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Y qué verdades aún les aguardaban en la penumbra? El grito resonó como un trueno en la noche, y cada fibra del cuerpo de Luz se tensó. No era solo el eco del temor, era una advertencia palpable, como si el destino les hubiera lanzado una advertencia desafiante. ¿Qué hacemos? La pregunta de Mateo cortó el aire, su voz temblando mientras buscaba desesperadamente un asidero. Luz sintió como el instinto primario tomaba control. «Hay que buscar un lugar seguro», ordenó, sintiendo que cada palabra salía de su boca casi en un susurro. La oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor, y aunque la figura había desaparecido, su presencia persistía. En un ciego impulso, Luz tomó la mano de Mateo y corrió hacia el interior del molino, las sombras abrazando su piel mientras atravesaban el umbral de la puerta crujiente. La red de maquinaria vieja estaba cubierta de polvo, y el olor a moho llenaba el aire. «Clara. Vengan», gritó el magnate mientras seguía de cerca. El eco de sus pasos reverberaba por todas partes, creando un ritmo frenético y descontrolado. Luz se detuvo abruptamente al ver un destello. Una luz tenue provenía de un pequeño cuarto al fondo. Temblando de ansiedad, se asomó por la puerta entreabierta y vio un destello plateado a través de un cristal roto. «¿Qué es eso?», preguntó Mateo, apuntando con curiosidad, incluso a pesar del temor que lo consumía. «Lo averiguaremos». Luz respiró hondo, tratando de ahogar la voz del miedo en su interior. Se acercó a la entrada de la habitación, el pulso acelerado mientras empujaba la puerta. El espacio estaba desordenado, lleno de viejos utensilios y cosas olvidadas, pero en medio de ese caos, había un objeto que iluminaba los recuerdos de su infancia, una antigua radio. «Es una señal», dijo el magnate, abriendo la boca como si estuviera revelando algo crucial.
Su voz temblaba, entre la esperanza y un nuevo asombro. Podría ser nuestra única conexión. Podríamos recibir más información. Luz sintió un estremecimiento en su corazón. La radio era un símbolo de comunicación, de conexión en medio de la desesperación. Se arrodilló frente a ella, tratando de ignorar el susurro del miedo que la invadía. Déjame probar, murmuró, mientras giraba la perilla con nerviosismo. Antenas de susurros y estática llenaban el aire antes de que una voz comenzara a surgir, distante pero clara. Era un mensaje, un susurro entre la confusión que podría cambiarlo todo. Matías, escucha atentamente, lo que está en juego supera tus peores miedos, la traición va más allá de lo que imaginas. Cuida a los que amas, decía la radio, cada palabra atenazando el corazón de Luz. Mateo, observándola, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Matías. ¿El nombre de mi padre? Preguntó con incredulidad. Él tiene que saber, murmuró Luz, pero no logró concretar sus pensamientos. De repente, hubo un ruido sordo afuera, como un grupo de pasos apresurados. Nos encuentran, dijo el magnate, la urgencia marcando cada sílaba. No podemos quedarnos aquí. ¿Y si lo que dicen es cierto? ¿Qué hacemos si hay traidores entre nosotros? Clara, con el rostro pálido, buscaba respuestas a la pregunta que todos temían. Luz se sintió atrapada. Cada decisión parecía una trampa mortal, y la imagen de la figura familiar que les había advertido aún resonaba en su mente. La traición. El enemigo desconocido. Todo lo que conocía era un laberinto de sombras y preguntas. Debemos salir, finalmente declaró con firmeza. Debemos encontrar a la persona que sabe. Mientras abandonaban la habitación, una ráfaga de aire helado envolvió el molino, anunciando la inminente tormenta que se avecinaba. Pero, ¿a dónde iremos? Mateo preguntó. Luz miró a su familia, uniendo sus miradas en un pacto silencioso. A confrontar la verdad. Si hay traición, debemos atrevernos a descubrir quién está detrás. Con cada paso, el peso de su destino se sentía más claro. Era un riesgo monumental, pero tenían que seguir adelante. Entonces, un grito, distinto del primero, resonó justo detrás de ellos. ¿No se acerquen? La voz era desesperada y conocida. Y. Mientras giraban para enfrentar su temor, el pánico se convirtió en pura adrenalina. ¿Azar o destino? La verdad los esperaba y, con ello, el camino que redefine su existencia. Pero, ¿qué más podrían perder en esta búsqueda de respuestas? El tiempo se agotaba, y la revelación estaba al borde de surgir. La figura emergió de las sombras, y Luz sintió su corazón detenerse. Reconoció el rostro angustiado de su madre, la señora Fabiola. «Madre», exclamó con un alivio palpable, aunque su intranquilidad permanecía. Pero el tono en el que habló no era de tranquilidad sino de urgencia. «Apúrense. No hay tiempo que perder», dijo Fabiola, su voz temblante. «Los hombres de la ciudad han llegado. Buscan respuestas, y vos solo seréis un estorbo. Debéis huir». Mateo, aún paralizado por el miedo, se sacudió al escuchar el apremio en la voz de su madre. «¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué están aquí? ¿Y quiénes son esos hombres?» Su voz temblaba, cada palabra cargada de pánico. Fabiola miró a Luz y luego a Clara. «No es el momento para preguntas. Si permanecéis aquí, estaréis en peligro». Su mirada se llenó de un temor que resonaba con la inmediata verdad de lo que enfrentaban. Luz sentía el peso de su familia sobre sus hombros. Sabía lo que eso representaba. La responsabilidad que portaba, que nunca había elegido. Sin embargo, la determinación se hizo más fuerte que el miedo. «No podemos dejar todo así. Tienen que saber la verdad». «¿La verdad?», Clara preguntó, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Y qué verdad es esa que nos podría salvar?». «Lo que escuchaste en la radio», interrumpió Fabiola. «Tu padre tiene que saber lo que está pasando».
Hay secretos escondidos, un juego de traiciones que no ha terminado. Mateo asintió lentamente, comenzando a comprender la gravedad de la situación. Entonces, vamos a buscar a mi padre. Él necesita saber que estamos en peligro, pero Fabiola negó con la cabeza. No es seguro ir a donde él. Los hombres de la ciudad podrían estar vigilándolo también. Debemos encontrar una forma de comunicarnos sin ser vistos. Un cruel silencio ocupó el espacio. Todos sabían lo difícil que sería salir del molino, pero el llamado de la verdad les hacía moverse. Luz miró a su madre y, en un momento de claridad, una idea surgió. Las antiguas túneles del molino. Hay rutas que llevan a la colina, podríamos salir sin ser vistos. Su voz era un mar de nervios y valentía, pero cuando vio el destello en los ojos de su familia, supo que había encendido una chispa de esperanza. Fabiola asintió firme. Es arriesgado, pero es nuestra única oportunidad. Vamos rápido. Se movieron hacia la parte trasera del molino, donde la oscuridad se hacía más densa. Fue un camino tortuoso, lleno de escombros y murmullos apagados. Las viejas máquinas les daban la bienvenida con su crujido, casi como si dieran permiso para cruzar a la siguiente etapa de su arriesgada aventura. Con cada paso, el eco de la posibilidad de lo que estaban dejando atrás se hacía más fuerte. De repente, un ruido sordo resonó detrás de ellos, las puertas del molino se abrieron de golpe, y la luz de una linterna cortó la oscuridad. «Deteneos». La orden resonó, como un golpe en el pecho. Era uno de los hombres, un rostro que Luz había visto antes, uno que representaba todo lo que temía. «Cuidado», gritó Clara, empujando a Luz hacia un lado mientras ella se arrojaba hacia la salida de la túnel. La adrenalina estalló en el aire. «Rápido, sigan», gritó Luz, empujando a su madre y a Mateo hacia la oscuridad del túnel. Pero el hombre ya estaba tras ellos, la huida se había convertido en un juego mortal, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Mientras corrieron, un pensamiento persistía en la mente de Luz: si quedaban atrapados, el secreto que ahora se revelaba tal vez nunca lo hiciera, y en el clímax de la desesperación, mientras un grito de alarma se escuchaba a su espalda, Luz comprendió, la verdad esperaba, pero no sin un precio. Estaban realmente listos para enfrentarse al abismo de sus propias decisiones. Con el aliento entrecortado y el miedo anidado en sus corazones, emergieron más allá de la oscuridad. Pero, ¿quiénes podrían ser los verdaderos traidores en su camino? La respuesta se acercaba, y estaba cargada de reverberaciones sobre lo que podría ser el final del ciclo al que estaban presenciando. El molino los había traído a un punto crítico, donde las decisiones marcarían el destino de todos. La luz de la luna se colaba por las rendijas de las paredes viejas, iluminando el camino mientras Luz, Mateo, Clara y Fabiola corrían sin mirar atrás, sus corazones latiendo con fuerza, recordándoles que la vida y la verdad estaban en juego. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Mateo, su voz entrecortada por la ansiedad y el agotamiento. «Debemos llegar al camino que conduce hacia la colina», respondió Luz, mientras apretaba su mano. En cada paso, la presión aumentaba, como si el eco de sus constantes decisiones volviera a resonar en sus corazones. En las sombras, se oían los pasos de los hombres. «No se detengan. Sigan corriendo», gritó Clara, empujando hacia adelante, con la esperanza de que su vislumbre de libertad no se desvaneciera. Luz sintió que era el momento de enfrentarse a la verdad, no había vuelta atrás. «Mateo, debes saber que tu padre y yo hemos ocultado cosas de ti. Secretos que deben salir a la luz si queremos salir de este lío», dijo, tratando de darle coraje. «Pero primero podamos llegar a un lugar seguro». En su mente, había ecos de advertencias, de la historia que su madre había compartido con ella sobre su padre fallecido y cómo ese legado estaba atado a este mismo momento. Nadie podía volver atrás, solo avanzar. Corrieron lo más rápido que pudieron hasta llegar a la salida del túnel. Pero al cruzar el umbral, una sombra se interpuso entre ellos y la libertad. Era uno de los hombres, con un rostro feroz, blandiendo una linterna. «Deténganse», en el instante de miedo absoluto, un destello de valentía surgió en Luz. «No podemos permitir que nos detengan».
Mateo, corre. Le gritó mientras empujaba a su hijo hacia el camino abierto, yendo de frente hacia el peligro con la esperanza de protegerlo. Pero antes de que pudiera intervenir, Clara dio un paso adelante. «Espera. Hay más en juego de lo que imaginas», clamó. La sorpresa hizo vacilar al hombre, y Luz aprovechó la oportunidad. «Nosotros somos la verdad. ¿Qué quieren de nosotros?». La voz de Luz resonaba con determinación, girando el enfoque hacia su propio poder. El hombre parpadeó, oscilando entre el temor y la duda. Las palabras de Luz provocaron un destello de confusión en su mirada. Fue el instante durante el cual Luz supo que podrían tener una ventana para el diálogo. «Estamos buscando justicia por mi padre», continuó. «No permitas que la oscuridad nos envuelva a todos. Puedes ayudar». Las palabras se deslizaron en el aire como si fueran un bálsamo, y en un giro inesperado, el hombre lanzó su linterna al suelo, iluminando el rostro de Luz y revelando un leve asomo de comprensión. «Nunca dije que no quisiera saber la verdad», murmuró, mostrando un paso atrás. «¿Así que, lo que buscas es más que solo dinero?», preguntó Clara sérricamente. «Porque si tienes un corazón en medio de esta historia, debes liberarnos». El hombre, de identidad difusa, se agachó, aunque los pasos de sus compañeros retumbaban aún en la cercanía. «Si me permiten escapar, tal vez pueda». Fue en ese instante crucial, donde todos comprendieron que la valentía no solo pertenece a los que tienen coraje, sino también a aquellos dispuestos a enfrentarse a su verdad. «Entonces, acompáñanos», afirmó Luz, ahora unida a la mira de Mateo. «Debemos luchar por la verdad, y no hay regreso posible. Con cada decisión que tomemos, escribiremos nuestro destino», y así, el grupo comenzaba a tejer un lazo real en medio del caos. Decidieron avanzar, dejar atrás la sombra del miedo. La dicha de la familia vencía al horror, y la unión creaba una fuerza insospechada. La noche se tornó cómplice de un giro inesperado. Mientras se alejaban del molino, Luz sintió que la vida volvía a fluir como un torrente. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, el despertar a su verdad. La lucha por la justicia iba más allá de ellos, era un llamado a todos los que habían sido encadenados. Finalmente, llegaron al camino, sintiéndose aliviados. Mientras la luna iluminaba su sendero, Luz sabía que lo que habían compartido, y lo que aún debían enfrentar, iba más allá de la mera supervivencia. Era liberación, conexión y la promesa de un futuro en el que todos podían vivir libres de sombras. No obstante, Luz entendía que la verdad que habían destapado sería la chispa que encendería debates en su comunidad, y devolvería las historias de los que se habían perdido. Es momento de cambiar el rumbo. Luchar con valentía. Y finalmente, asumir la vida que realmente merecemos, dijo Luz, llena de un nuevo propósito. Sus corazones palpitaban en el mismo compás mientras se alejaban de ese escenario de sombras. Habían encontrado una luz en medio de la oscuridad, y con cada paso, se dirigían a una nueva vida esperando ser construida. Con fe en sus corazones, decidieron enfrentar el futuro juntos, sin miedo, con una renovada fuerza que los llevaría hacia adelante. Después de todo, no eran solo ellos. Eran parte de cada voz olvidada, cada sueño que aún anhelaba ser escuchado. Y así, juntos, se dispusieron a forjar un camino de esperanza que duraría por siempre. Así termina esta historia, pero la vida con todas sus transformaciones nos muestra que siempre hay una nueva mañana esperando para despertar. Ahora que has llegado hasta aquí, no puedes dejar de ser parte de nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdame a seguir trayendo contenido que inspire. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, quiero saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.